¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos hombres inspiran respeto instantáneo en las mujeres, mientras que otros parecen ser ignorados o incluso maltratados? Este fenómeno no tiene que ver con la apariencia física ni con el dinero. El verdadero secreto radica en cómo te comportas, en cómo te presentas ante los demás. Al final de este video, descubrirás la psicología oculta que hace que una mujer respete profundamente a un hombre. No estamos hablando de los típicos consejos de citas, sino de una comprensión profunda y poderosa que transformará la forma en que las mujeres te perciben. Pero te advertimos, una vez que aprendas estos secretos, no hay vuelta atrás. Verás el mundo de las citas y las relaciones de una manera completamente nueva y cambiará para siempre cómo te relacionas con las mujeres. Así que la pregunta es, ¿estás listo para convertirte en el tipo de hombre que las mujeres no pueden evitar respetar? Si es así, acompáñanos mientras desglosamos estas lecciones fundamentales. Vamos a sumergirnos en ello. 1. La paradoja del respeto. Primero, hablemos de lo que llamamos la paradoja del respeto. Este es un principio psicológico fascinante y contraintuitivo. Cuanto más persigues el respeto de una mujer, menos lo obtendrás. Esta paradoja está profundamente arraigada en la psicología humana. Piénsalo por un momento. Cuando un hombre busca constantemente la aprobación de los demás, ¿qué mensaje está enviando realmente? Ese tipo de comportamiento grita inseguridad, y la inseguridad es como el kriptonita para el respeto. Las personas, en general, se sienten atraídas por aquellos que están seguros de sí mismos y que no dependen de la validación externa. Los hombres de alto valor, aquellos que son verdaderamente respetados, cambian este guión por completo. En lugar de buscar respeto, lo exigen a través de sus acciones, de su forma de ser. Establecen límites claros y están dispuestos a alejarse si esos límites son cruzados. Esto no se trata de ser un patán o de imponer tus deseos de manera agresiva. Se trata de valorarte a ti mismo lo suficiente como para que otros no puedan evitar valorarte también. Cuando realmente te respetas a ti mismo, cuando sabes lo que vales y no estás dispuesto a conformarte con menos, ese respeto se vuelve contagioso. Las personas a tu alrededor, incluidas las mujeres, no tendrán más opción que respetarte. Acción. La próxima vez que estés interactuando con una mujer, presta atención a tus propias acciones. Si notas que empiezas a buscar su aprobación, detente y reevalúa la situación. En lugar de eso, concéntrate en expresar tu verdadero yo, tu yo auténtico, sin disculpas ni excusas. Verás que su respuesta cambiará drásticamente cuando perciba que no estás buscando su validación, sino que te presentas con seguridad y autenticidad. 2. La economía de la atención. En el mundo actual, la atención es una de las monedas más valiosas, especialmente en el ámbito de las relaciones. Las mujeres, especialmente en la era de las redes sociales, están constantemente inundadas de atención. Cada notificación, cada me gusta, cada mensaje directo lleno de halagos contribuye a un mercado de atención sobresaturado. Entonces, ¿cómo puedes destacar en medio de esta inundación de atención? Aquí es donde entra en juego lo que llamamos la economía de la atención. Los hombres de alto valor entienden implícitamente que para destacar deben volverse escasos. No están disponibles todo el tiempo. No inundan a una mujer con mensajes o interacciones constantes en redes sociales. Son selectivos con su atención, lo que hace que cuando la ofrecen sea mucho más valiosa. Esta escasez desencadena un principio psicológico conocido como el efecto de reactancia. Cuando algo se vuelve menos disponible, de repente lo queremos más. Es la razón por la cual los productos de edición limitada se agotan al instante. Aplicar este principio en las relaciones significa retirar estratégicamente tu atención en lugar de ofrecerla constantemente. Al hacer esto, provocas que una mujer trabaje un poco más para obtener tu atención, y lo que trabajamos por obtener lo valoramos mucho más. Consejo profesional. Implementa la regla de 2 a 3. Esto significa que por cada 2 mensajes que recibas, responde con 3, pero de forma medida y controlada. Es sutil, pero crea la suficiente escasez para mantenerla intrigada y deseando más. 3. La trampa de la competencia. Aquí tienes una verdad difícil que muchos hombres no quieren escuchar. Ser amable no es suficiente. Tampoco lo es ser exitoso en el sentido tradicional. Ser un hombre respetado y valorado no se trata solo de cumplir con lo que se considera mínimos, sino de destacar en áreas que realmente importan. Lo que realmente inspira respeto es la competencia, es decir, la capacidad de manejar lo que la vida te presente con habilidad y gracia. Sin embargo, muchos hombres caen en lo que llamamos la trampa de la competencia. Se enfocan en ser competentes en áreas que realmente no importan en absoluto a las mujeres. Claro, ser un maestro en videojuegos podría impresionar a tus amigos, pero tiene poco impacto en tu atractivo a los ojos de una mujer. En lugar de enfocarte en estas habilidades, cultiva competencias en áreas que demuestren liderazgo, resiliencia y habilidades prácticas que puedan ser admiradas y valoradas en situaciones del mundo real. Ejemplo en la vida real. Toma como ejemplo a Keanu Reeves. No es solo un actor, sino que ha dominado las artes marciales, la conducción de motocicletas y el manejo de armas para sus roles en películas. Esta diversidad en sus competencias contribuye a su mística y al respeto que inspira tanto en la industria del cine como entre sus admiradores. Desafío. Elige una habilidad práctica que hayas querido aprender y comprométete a dominarla en los próximos 30 días. No solo ganarás confianza en ti mismo, sino que también tendrás una nueva habilidad impresionante que mostrar y que sin duda será respetada. 4.
4. El efecto ancla emocional. En un mundo lleno de caos emocional, uno de los mayores atractivos que puede tener un hombre es ser a calma en la tormenta. Este es el efecto ancla emocional y es un imán para el respeto. La mayoría de los hombres cometen un error crítico cuando enfrentan situaciones emocionales. Tienden a igualar el estado emocional de la mujer con la que están interactuando. Si ella se altera, ellos se alteran. Si ella se pone ansiosa, ellos también. Esto solo crea una espiral de reactividad que no beneficia a ninguna de las partes. Los hombres de alto valor rompen este ciclo. No reaccionan de manera emocional ante los cambios de humor de los demás, sino que permanecen firmes y serenos, proporcionando estabilidad en situaciones de turbulencia emocional. Esto no significa ser frío o insensible, sino ser una fuerza estable en la que otros puedan confiar. La base psicológica de esto se encuentra en el concepto de contagio emocional, donde los seres humanos tienden a reflejar los estados emocionales de las personas que los rodean. Al mantener la compostura y la calma, no solo te ayudas a ti mismo, sino que también ayudas a la otra persona a regular sus emociones. ¿Cómo cultivarlo? Una forma efectiva de desarrollar esta habilidad es a través de la práctica de la atención plena, también conocida como mindfulness. Aprende a observar tus emociones sin ser controlado por ellas. Cuando te encuentres en una situación emocionalmente cargada, ya sea que ella esté molesta o angustiada, escúchala sin dejarte arrastrar por el drama. Ofrece soluciones solo cuando te lo pidan y mantén tu enfoque en ser una presencia tranquila y segura. Recuerda, ser un ancla emocional no significa ser insensible, significa estar en control de tus propias emociones y no dejar que las emociones de los demás te controlen a ti. Esto no solo inspira respeto, sino que también te convierte en una persona confiable y estable, cualidades que son muy valoradas en cualquier tipo de relación. Hay varios trucos psicológicos especiales que no te puedo pasar aquí en YouTube porque son extremadamente poderosos y tienen la capacidad de convertir a cualquier hombre en un imán de mujeres. Si quieres saber más, clica en el link de la descripción de este video. 5. El principio de la pasión. Nada mata el respeto y la atracción más rápido que un hombre sin dirección o sin pasión. Las mujeres están naturalmente atraídas por hombres que tienen un propósito claro en la vida y que están apasionados por lo que hacen. Pero aquí está la clave. Tu pasión no tiene que ser algo convencionalmente impresionante o popular. No se trata de tener el trabajo más prestigioso o la cuenta bancaria más abultada. Lo que realmente importa es el fuego en tus ojos cuando hablas de lo que te importa, ya sea que te apasione la astrofísica, el arte, la música, el deporte o el café artesanal. Esta zest for life o entusiasmo por la vida es profundamente contagioso y atractivo. Estudios científicos han demostrado que la pasión activa las mismas vías neuronales que la atracción física. Cuando hablas sobre tus pasiones con entusiasmo genuino, literalmente iluminas las áreas del cerebro de las personas que te escuchan, haciéndolas más receptivas y atraídas hacia ti. Plan de acción. Primero, identifica cuáles son tus pasiones fundamentales. Pregúntate qué es lo que te hace perder la noción del tiempo, qué es lo que te entusiasma y te motiva. Luego, invierte en desarrollar esas pasiones. Comenta la palabra Chad, porque estoy seguro de que eres un alfa, ya que has llegado al final de este video. Hasta la próxima, estimado visitante.